El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy con el tema Viviendo en el reposo del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, con nuestro doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Doctor. Gracias, Anet, por esta nueva experiencia del programa Cerebro Espiritual. Gracias a los teleaudiencias que nos ven, que nos sintonizan. Hoy el programa es bien de naturaleza espiritual. Vamos a estar hablando del tema Viviendo en el reposo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, una persona, nuestro Dios presente le llamamos, el Dios que está aquí en el ahora, mediante el Espíritu Santo. Y vamos a ligarnos a través de una promesa que está establecida en Romanos 8, 26, donde dice, y de igual manera, voy a citar y a leer la porción bíblica, ¿no? Y de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿qué hemos de pedir espiritualmente? ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene espiritualmente? Porque la premisa no es que es lo que nos conviene humano, es qué es lo que nos conviene en la modalidad y en la forma espiritual. Claro, y ahí la premisa del escritor bíblico dice que no lo sabemos, o sea, no sabemos ese detalle. Y señala, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, en este caso hacemos alusión de los pensamientos. Nosotros en neuroteología cristiana tenemos la postura de que no se trata del corazón, sino se trata de los pensamientos. El que escudriña los pensamientos, qué es lo que está en tus pensamientos, sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow. Partimos de esta premisa y esto es un recordatorio. Recordemos que cuando el Espíritu Santo nos trata, y así es, Él nos trata, en la realidad nos está preparando para asuntos de la eternidad. Esa es la medida del Espíritu. Para que se produzcan en nosotros frutos dignos del Padre. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida por propósitos del Padre, por intenciones del Padre y para asuntos del Padre. Y que eso significaba y significa desde siempre que Él nos está tratando, pero a la vez en el trato del Espíritu nos está habilitando. Y cuando digo habilitando, es habilitando para los asuntos de Dios, a la vez que nos está deshabilitando de los asuntos nuestros. Él lo que hace de alguna manera es poner que hace que yo ponga la importancia de los asuntos de mi vida, que los asuntos verdaderamente importantes de mi vida son los asuntos de Dios. Para yo involucrarme con ellos, para yo trabajar por ellos y hacer que los asuntos de Dios sean los asuntos más importantes en mi vida. Si yo no digo los asuntos de Dios son los asuntos más supremos de mi vida, el Espíritu Santo todavía no ha trabajado en mí. No puede. Porque esa expresión, esa afirmación de fe, esa confesión de esa fe mía en expresar que los asuntos más importantes y más trascendentales en mi vida son los asuntos de Dios, eso es fruto, ese es precisamente el fruto
y la forma auténtica en que yo le estoy demostrando a Dios que eres lo más importante. Y con eso estoy validando que hay frutos del Espíritu en mí. Cuando yo valido que Dios es el ser más importante en mi vida y que sus asuntos son los asuntos más importantes en mi vida. Si por alguna razón algún otro asunto no es más importante que los asuntos de Dios, todavía el Espíritu tiene que estar obrando en tu vida. En esa área. En esa área específica. Claro. Y aclaro, porque normalmente no puede haber, si somos hijos de Dios, no puede haber un asunto más importante que Dios en la vida. Porque la premisa de lo que teológicamente nos induce la Biblia es que si tú vienes en pos de mí, y ese fue el gran señalamiento y la confrontación que Cristo tuvo con nosotros. Si tú quieres venir en pos de mí, hay un requisito. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Quiere decir que tú vas a venir a mí por los asuntos míos y que los asuntos míos van a ser lo más trascendental en tu vida. Si no puede ser de esa manera, mejor que no sea. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Claro. Sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Claro. Ahora, el detalle es que cuando yo asumo lo que se llama los asuntos de la eternidad y los articulo en mi vida para hacerlo de alguna manera asuntos vivenciales en mis estándares de vida, en mis parámetros de la existencia mía y que los tomo como principios de mi vida medulares, el asumir esos roles me dan descanso. Observa esto. Repita eso, doctor. El asumir los roles divinos en mi vida me proporcionan descanso. Porque es el descanso, y es el descanso del alivio, de que he encontrado la razón por la cual yo vine a ser en esta existencia. Y cuando tú encuentras eso, nada puede producir una más grande sensación de reposo y de descanso absoluto, de encontrar las razones por las cuales tú viniste a esta existencia. ¡Wow! Que un día naciste y otro día vas a morir. Porque cuando encuentras en Dios tu sentido de vida, eso proporciona el descanso. Y cuando digo el descanso, me refiero al descanso de las fatigas, el descanso de la preocupación, el descanso de la tensión. Porque no puede ser que yo me dedique a los asuntos de Dios con tensión y preocupación. ¿Me sigue? Claro. Porque es incompatible. Yo me voy a dedicar a los asuntos de Dios con gozo, con alegría. Los frutos del Espíritu. Claro, frutos, alegría, en armonía, en comunión con Él. Y por lo tanto, esos frutos son los que yo debo ir produciendo y que de alguna manera se materializa en proyectos, de forma concreta que yo puedo estar haciendo. Mis relaciones, claro. Porque tales frutos serán los que habremos de presentar. Y cuando digo esto, observo en esto, y esto es una palabra trascendental. Cuando el Espíritu Santo me hace producir frutos en mí, esos frutos son con los que yo me habré de presentar delante del Padre en la eternidad cuando me toque ir a su presencia. No, porque yo no me quiero presentar en la eternidad con mis manos vacías. Es que esos frutos son los que te van a llevar allá. Claro, o sea, no hay manera de... Y lo digo esto en una reflexión tranquila. Yo me quiero presentar en el umbral de la eternidad con los frutos que el Espíritu Santo haya producido en mí mientras yo estaba acá en esta vida. Y con esos frutos en mi mano, esos frutos van a ser mi ofrenda y mi sacrificio verdadero a una vida. A Dios, en que se los voy a dedicar a Dios. Pero esos frutos yo los labré con mi vida.
Por la vida, exacto. Esos frutos yo los garanticé con mis actitudes y mis posturas correctas espirituales mientras yo estuve acá abajo en la existencia. ¡Wow! Por lo tanto, me presento con frutos que me costaron para después yo, erguida mi cabeza, en humildad y actitud reverente, poderme arrodillar delante del Eterno allá en la eternidad diciendo, aquí tienes el fruto de lo que eran tus intenciones en mí, que hoy día yo te devuelvo tus intenciones en forma de frutos. Wow, tremendo. Wow, en forma de frutos para dignificarte por los siglos de los siglos, que eso es lo que me va a tocar de aquí en adelante, acá en la eternidad. El Señor dice que nosotros vamos a ser conocidos. ¿Por qué? Por nuestro fruto. Por nuestro fruto. Y el fruto viene de una relación. Y entre esa relación, el Espíritu Santo se siente cómodo en posar sobre nosotros y poder interceder por nosotros, como dice, con gemidos indecibles. Claro. Y esa relación es la que produce el reposo. El reposo. Porque tenemos el fruto, que es con lo que único nos va a llevar a donde el Padre. Claro. Entonces, un detalle es que cuando el Espíritu viene a hacer su obra de regeneración en nosotros, el Espíritu mismo viene con unas necesidades con respecto al Padre. Y las gemidos indecibles es que el Espíritu ha puesto en nosotros sus propias necesidades de Dios. Y por lo tanto me pone a mí a orarle al Padre. Aquí dice, oramos en el Espíritu porque su propia necesidad de clamar al Padre ha sido depositada en nosotros. Ha sido depositada en nosotros. Mire, hermano, les voy a decir una cosa, y esto lo digo en todo sentido de responsabilidad espiritual. Una cosa es que yo ore al Padre por mis asuntos y mis necesidades. Y otra cosa es que yo ore al Padre sobre las necesidades que el Espíritu Santo ha puesto en mí con respecto a los asuntos de Dios. Wow, eso es ese es otro nivel de oración. Y esa es otra teoría, yo diría. En el aspecto de la gente se cree que hay que orar para pedir. No, tú vas a pedir de acuerdo a lo que el Padre tiene para ti. Claro, que de hecho, si yo oro de acuerdo a lo que el Padre tiene para mí, yo estoy haciendo una oración perfecta. Porque a eso fue que me ha inducido el Padre para que yo orara a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, yo me he negado a pedirle a Dios asuntos materiales, porque nada material o nada terrenal o nada de la naturaleza de esta vida puede ser comparada a aquellos asuntos que son del carácter trascendental divino, a las cuales Dios me está haciendo una invitación para que me involucre con ella. Y la evidencia de que yo me estoy involucrando con los asuntos de la eternidad es en la medida en que Dios examina mis oraciones. ¿Por qué tú estás orando? ¿Por qué tú estás orando por mis asuntos o tú estás orando por tus asuntos? Con todo respeto, pero esto es otra dimensión de la vida espiritual y de la fe. Que Dios me examine. ¿Por qué tú estás orando por mis asuntos o tú estás orando por tus asuntos? Vamos a dejarlo ahí. Doctor, yo no lo quería interrumpir, pero tengo que irme a una pausa. No te vayas, que esto vamos a ver por qué tú estás orando. ¿Por los asuntos tuyos o por los de Dios? El doctor te va a contestar ya mismito. ¿Qué es el coronavirus o el COVID-19? Es un virus de aparición novel que se ha extendido por todo Asia, Europa y Estados Unidos y es de fácil transmisión. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre, tos seca, dolor corporal, dolor de cabeza, congestión nasal y dificultad para respirar. ¿Cómo evitamos el contagio? Lavándose las manos con agua y jabón frecuentemente. Utilizar hand sanitizer cuando no tengamos agua y jabón. Limpiando y desinfectando objetos, superficies, cerraduras, teclados, entre otros. Saludos entre personas sin darse las manos o besos. Si tose, cúbrase la boca con toallas de papel o con la parte interior del codo. Si se encuentra enfermo o con sospecha, manténgase en aislamiento en su hogar a menos que tenga que ir al hospital. Recuerda, la prevención depende de ti.
regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Bello Capero Salón en Carolina, en el 453-7878. 453-7878. Tenemos a Cabellos con Arte en Sierra, Bayamón. 787-923-8150. 787-923-8150. Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico, que comenzando el sábado 1 de agosto tendrá y comenzará sus clases online y también presencial. Explíquenos esto, doctor. Para los amigos que nos sintonizan, este es el nuevo curso que comienza el sábado 1 de agosto y logramos diseñar ese curso en la modalidad 100% online y 100% presencial en vivo. Va a ser un curso híbrido, lo que se llama híbrido. Es decir, que el profesor va a estar en el salón dando su clase en vivo y a la vez simultáneamente van a estar las cámaras transmitiendo esa clase de ese sábado todo el día por la modalidad de internet. Y por lo tanto es lo que le hemos llamado curso híbrido, 100% online, 100% presencial. Así que puedes matricularte en ese nuevo curso que está establecido para los grados de bachillerato, maestría y doctorado en neuroteología cristiana, que es la relación del cerebro con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. Muy importante. Si quieres tener más información con respecto a ese nuevo curso, te quieres inscribir y quieres estar informado, el teléfono es el 787-504-8989, 504-8989. Puedes llamar en el horario de oficina, en el horario laborales, y entonces pues te informa, te puedes anotar y puedes ir pidiendo la información hasta que llegue el sábado 1 de agosto, en que comenzará ese nuevo curso híbrido, 100% online, 100% presencial. Esto quiere decir que nuestros amigos de la Florida, de todo Puerto Rico, claro, de Latinoamérica o aquí mismo en Puerto Rico, que estén a la distancia, pueden matricularse de forma bona fide en propiedad con el curso, y sea la modalidad que lo coge por su sistema online en la plataforma que tiene la universidad a la distancia, o sea porque estás en el salón de clase, como quiera eres estudiante oficial, si te matriculas en el curso en cualquiera de las dos modalidades. Qué bueno, qué tremendo. Pues continuamos con este tema. Estábamos hablando de que usted dijo que hay gente que ora por sus propósitos, pero hay que orar por los propósitos de Dios. Mira, sí, esto es un nuevo entendimiento, una revelación en un sentido. Mira, a mí siempre, yo soy un hombre de iglesia durante los últimos 44 años de mi vida. Y esto tengo que hablarlo de manera franca. Y casi todas las ocasiones que se me enseñó con respecto a la oración era para llorar por mis necesidades, por mis situaciones. Y en un momento dado, pues claro, yo oraba por mis necesidades, por mis situaciones, y lo he hecho. Pero en un momento dado vi que Dios tenía unos nobles, grandes propósitos, unas grandes y nobles y ocultas intenciones y unos designios supremos que inimaginables para mí. Y en un momento dado yo me encontré preguntándole al Señor, ven acá, ¿por qué es lo que se supone que yo debería estar orando? Y eso y yo indagué, y esto lo digo como testimonio, yo indagué en un momento dado que leí la Escritura y encontré en varias expresiones que Jesús estaba a solas en el monte orando a altas horas de la noche, estaba solo allí. Y un día yo le hago esta pregunta al Señor, y esto lo digo a manera de testimonio personal. Señor, ¿qué es lo que Padre, qué es lo que Jesús hacía allí a solas en el monte? Porque ninguna porción bíblica dice qué es lo que él hacía. Decía orando, pero ¿qué estaba orando? ¿Qué hablaba? ¿Qué hablaba? ¿Qué asuntos? Entonces, en una ocasión le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué hacía el Señor allí? ¿Por qué era que oraba? Y escucho la voz del Espíritu que me dice, él oraba por mis asuntos. Él me inquiría por mis asuntos, me dice el Padre. Y yo, pues eso es. Entonces cambié mi oración. Yo lo digo de manera de testimonio. Padre, no quiero orar por mi ropa, zapatos, casa y comida. Yo no quiero orar por esas cosas. Padre, yo quiero orarte a ti por tus intenciones. Inquirir sobre tus propósitos. Preguntarte sobre las premisas y los propósitos grandes, nobles que tú tienes. Esos son los que yo quiero saber. De eso yo me quiero de alguna absolver de eso. Quiero vivir por ellos y para ellos. Y para yo saberlo y vivir en ellos, te tengo que preguntar a ti y yo te tengo que clamar a ti por ellos.
porque yo estoy disponible para no solo saberlo, sino vivir a la altura de lo que tú me reveles con respecto a ellos. Y de momento el foco de mis oraciones se convirtieron en los asuntos de Dios. Más primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene. Exactamente, tengo que dar testimonio que de momento, más primeramente busca el reino de Dios. Me dije a mí mismo, si donde más yo valido que estoy buscando el reino de Dios es en mis oraciones. Es en mis oraciones. Porque a lo mejor cuando yo adoro lo que pretendo es tener un momento de sosiego y de alegría. Y la presencia. Y la presencia, claro, y eso está bien. Pero cuando donde yo más me involucro y donde yo más asumo y donde yo más articulo los asuntos de Él, y es en mis oraciones. Por lo tanto, dije, no quiero orar por las cosas terrenales, lo que quiero orar por los asuntos de Él y pagar el costo de lo que eso significa y asumir las responsabilidades consecuentes de orar por grandes asuntos tuyos y poner mi vida en prendas. ¿Sabes lo que es una prenda? Te explico qué es una prenda. Una prenda es una garantía que yo le doy al Dios del cielo, a una persona, que yo voy a cumplir esa palabra que yo te he dado. Eso es prenda. Eso es prenda. Claro, del lado de Dios hacia acá es pacto. Del lado mío hacia allá es prenda. Yo te doy en prenda mi vida. Entonces te pongo mi vida en garantía de que mi palabra y mi actitud de querer asumir tu responsabilidad, yo te la voy a cumplir. Y si no, dispón de mi vida como tú quieras. Te la pongo en prenda. En prenda significa que humanamente te la pongo en garantía. Que si para lo que yo soy y estoy viviendo no sirve para esto, quítala y dispón de ella porque yo te la regalé a ti. Pero si sirvo y estoy listo y apto, pues entonces permíteme cumplir las responsabilidades, consecuencias y vivir a la altura de lo que tú me revelas. Y yo creo que esa debe ser la verdadera oración del cristiano. Y ahí es donde se vivifica. Ahí es donde se vivifica. Y ahí es donde tú materializas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Preocúpate por mis asuntos, en otras palabras. Claro. Búscame a mí, háblame a mí, pídeme a mí, pero de lo que yo tengo para ti. Claro, y en consecuencia, cuando yo tomo por bien, el Dios del cielo nos dice, cuando yo tomo por bien que tú te involucras con mis asuntos, tus necesidades básicas, tus necesidades apremiantes, tus necesidades inmediatas, tus necesidades de tu vida, de tu humanidad, de tu familia, todas, yo las voy a tomar a cuenta, porque tú vives para mí. Y esto, el ejemplo clásico acá en nuestra humanidad, para una manera de hacer entender ese reposo del Espíritu, y en esta humanidad, ¿cómo se da eso? Es cuando hay un embajador. Cuando tú eres embajador de un país, tú te vas a otro país a vivir, a representar tu país, a involucrarte en los negocios de tu país, pero allá. Wow. A representar los asuntos de tu país, a pelear y a morir y a vivir por los asuntos de tu país en otro país. Y por lo tanto, tu país, el que tú estás representando dignamente allá, se ocupa de todas tus necesidades. Y es un reino. Claro, que en este caso es el reino de los cielos, que en este caso son los asuntos de Dios. Por lo tanto, cada vez que tú levantas el teléfono siendo embajador desde el otro país, tú no llamas al presidente de tu país que tú representas. Mira, necesito arroz y habichuelas, necesito que me resuelva este problema. Tú no vives como embajador para esas cosas. Tú vives, mira, los asuntos de mi nación son importantes aquí. Yo los represento aquí, yo vivo por ellos aquí. Y por lo tanto, el país que te envió te va a proveer todas tus necesidades en las formas económicas, en las formas de seguridad, en la forma de todo lo que tú necesitas, porque tú me representas a mí en el país donde tú estás. Y eso mismo es el reino de los cielos. Y como me representas a mí y esto es un reino, yo cuido de ti. Claro, ¿sí? Yo cuido de ti, pero tú cuidas de mis asuntos. Y yo creo que no hay oración más grande y que no hay oración más sofisticada, más santa que aquella que tú utilizas para que el reino de los cielos sea el cauce de tus oraciones, en lugar de tus necesidades sean el cauce de tus oraciones. Mire, yo no quiero que mis necesidades sean las causas de mis oraciones. Yo quiero que la causa de mis oraciones sean los asuntos de Dios.
Exacto, que se convierten en una necesidad cuando ya tú sabes por qué estás ahí o por qué estás en ese lugar. La necesidad es saber qué es lo que el reino quiere, qué es lo que Dios quiere. No es tanto qué me hace falta a mí en ropa, comida y zapatos, porque eso ya está. Eso ya está establecido, eso ya está estipulado, eso ya está en el régimen de una promesa que Dios me habría hecho. Busca primeramente mi reino, mi justicia y mis asuntos, y todas las demás cosas tuyas yo me ocuparé de ellas. Eso es lo que Dios me está diciendo, y Dios no miente. Para nada. Dios me está diciendo una verdad tan trascendental que permea mi vida y traspasa mi vida. Y por lo tanto, cuando tú vives desde esa perspectiva, no tienes ni que pedirle por el reposo en el Espíritu Santo. Viene automático. Viene como parte del proceso, porque tu espíritu y tu alma descansan en las responsabilidades que tú estás asumiendo. Hacer el propósito de Dios hace descanso. Da descanso. Da descanso. Vivir en la voluntad de Dios da descanso. Y lo que tú puedas tener escasez en ese momento. O mira a las personas que iban y caían presas, los mismos discípulos. Claro. No tenían descanso en la cárcel. No tenían descanso en todo lo que ellos hacían. Simplemente porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era del reino. Claro, era lo que tenían que pasar, y en ese momento te tocaba estar ahí. Pero Dios le daba lo que ellos necesitaban en términos de reposo. Y observen esto, la vida de ellos estaba en riesgo. Claro, pero tenían reposo. Es la contradicción de la vida espiritual. Estás en el propósito. Si alguien ha estado en el pleno reposo del Espíritu de Dios y del Padre, fue su hijo, y sin embargo fue masacrado, fue muerto, fue torturado. Por lo tanto, la tortura no impidió la masacre. No impidieron que él siguiera viviendo en el reposo del Espíritu Santo y en el reposo de Dios. O sea, es que hablar de estos valores supremos requiere levantarse a la altura de los mismos valores que nosotros estamos hablando. Y un detalle finalmente, cuando tú y yo queremos vivir en el reposo, la voluntad de Dios, también está involucrada que tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Y cuando digo hacer la voluntad de Dios, y con esto quiero cerrar el pensamiento. Mire, hermanos, cuando tú le pides a Dios que sea hecha su voluntad, Él te la va a revelar a ti, o Él te la va a poner en ti, o Él la va a inducir en ti. Pero quien tiene que protagonizar la voluntad de Dios eres tú. Porque la voluntad de Dios no se hace sola. O sea, no pretendas, Dios, hazla tú por tu cuenta. No. Si tú te atreves a decirle a Dios, sea hecha tu voluntad, es porque en el espíritu y en tu alma estás atreviéndote a protagonizar la voluntad de Dios, y no solo protagonizarla, ejecutarla. Yo no voy a decir nada más, doctor. Nosotros hemos llegado al fin de este programa, pero ha sido definitivamente una enseñanza de un nivel espiritual en oración. Cómo tú llegas al descanso, a quién tú representas. Yo creo que hemos tenido... Claro, hemos tenido profundamente del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de ese rigor que viene del proceso espiritual. Le damos gracias por su sintonía. Te esperamos en el próximo programa, miércoles a las 10 y sábado a las 8. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.